Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a tomar el tema que nos dice mantenimiento y maquinado de aditamentos mecánicos. En este caso vamos a ver específicamente la soldadura de ejes o la recuperación de barras que de alguna manera hayan tenido un desgaste en su trabajo y por así se requiere se volvieran a restablecer su diámetro original. En este caso estaremos soldando. Pero una vez que esté soldado, la operación que hayamos hecho de soldadura, tenemos que maquinarlas, ¿verdad? Puede ser que les toque a ustedes o que les toque a otro departamento el día que ustedes estén laborando. Pero sí tienen que ver ustedes o conocer a dónde tiene el destino de su trabajo, del proceso de soldadura. Pues bien, aquí tenemos un torno. Este torno, igual ya lo identifican ustedes, es el que está en su taller, ahí por el lado de las cabinas. Este torno, pues vamos, tiene los aditamentos prácticamente generalizados, ¿verdad? Todos los tornos son prácticamente iguales, solamente pues cambian de dimensiones y algunos tienen otros aditamentos mayores. Pero aquí en este equipo es donde se coloca una barra que ha sido soldada y para su mecanizado. O bien, la otra forma es de que ustedes coloquen la barra y una cubierta en la parte de lo que es la bancada, que es la parte de abajo, para soldar y prenden el torno y vamos a hacer que gire a revoluciones las mínimas, ¿verdad? Y yo voy a estar soldando, entonces ustedes van a hacer una soldadura periférica, en este caso, ¿verdad? Pero de eso se trata esta presentación y vamos a entrar de lleno a lo que es el tema. Pues bien, como les comentaba anteriormente, que este torno o los tornos son muy similares. Hablo de tornos convencionales, porque ya en la actualidad existen tornos de control numérico o centros de maquinados, que ya es otro nivel, ¿verdad? Pero este es el torno convencional, prácticamente todos tienen exactamente lo mismo. Pues bien, vamos a iniciar con sus partes. En este caso, estaríamos hablando aquí de lo que es caja Norton, ¿verdad? Arriba a su izquierda. En esta caja Norton le llaman así, puesto que ahí está todo el mecanismo del torno, ¿verdad? Ahí podemos seleccionar diferentes velocidades, podemos seleccionar inclusive diferentes avances del carro de portaherramientas. El carro portaherramientas es este que está aquí al centro, que se los estoy marcando. Este es el carro portaherramientas. Puede trabajar de una manera automática o manual. Ok, regresamos a lo que es la caja Norton. Esta caja Norton igual les comentaba que tiene para seleccionar sus velocidades o inclusive tiene para seleccionar el paso, así se le llama, para realizar una rosca. Podemos hacer nosotros tornillos o tuercas en este caso y las velocidades. Después de esto tenemos lo que es el husillo, pues es esta transmisión de rodamiento es el que transmite la caja Norton a el plato. En este caso pues se le conoce más comúnmente por chuck. En este chuck que está aquí se sujeta la barra o las piezas que vayamos a maquinar. Las hay de 3 o 4 mordazas.
3 mordazas, pues se autoalinea, se centra solo. 4 mordazas, pues tenemos que manejar de una por una, ¿verdad? Pero vamos, no es nuestro caso. Posterior a esto, viene aquí lo que es la torre portaherramienta. Aquí al centro es la torre portaherramienta, donde se colocan las herramientas de corte. En este caso, lo que puede ser un buril, puede ser un inserto. Los insertos contienen pastillas. Puede ser un moleteado para realizar un torneado de partes que va a tener una figura, ¿verdad? Una figura en el aspecto como si para el... ¿Cómo les podría explicar? Esta figura es para que ustedes tengan una figura que tienen que utilizar para sujeción, que no esté liso. Es un rayado, vamos, de alguna manera. Boleteado, puede estar la herramienta de corte, lo que es el buril, el porte inserto, y también puede haber lo que es una cuchilla para tronzar, perdón, o cortar. En este caso podríamos cortar también el material, ¿verdad? Pero en nuestro caso es solamente el portainserto o el buril para desbastar lo que es la soldadura. En este caso sería la corona. La corona del eje o de una pieza que hayamos soldado. Esta es la parte superior, ¿verdad? Entonces esa corona hay que desbastarla y dejarla al diámetro nominal de la barra o del eje. Ese sería el caso. Después de ahí tenemos lo que es la bancada, que es donde corre el carro portaherramienta. Es esta. Bueno, la bancada es esta que está aquí arriba, pero por aquí corre el carro portaherramientas. Después tenemos lo que es el contrapunto. Si fuese el caso que tuviéramos una pieza bastante larga, tendríamos que colocarla aquí con un punto giratorio, ¿eh? Y en ese momento la pieza está sujetada por ambos extremos. Y en ese momento empezamos a hacer el maquinado. A grandes rasgos, ¿eh? Entonces, pues este es un equipo de maquinado, no es nuestra especialidad, pero sí deben de ustedes de conocer lo básico, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a la siguiente presentación. Pues bien, las operaciones básicas del maquinado para ejes o flechas es la siguiente. Tenemos primeramente por aquí, vamos a empezar de izquierda a derecha en la parte superior, donde nos dice que es el cilindrado. El cilindrado no es otra cosa más que el desbaste longitudinal, todo lo largo, para bajar de un diámetro a otro, de acuerdo a las especificaciones. En este caso, si yo ya soldé una flecha, pues vamos a tener una protuberancia de soldadura, lo que es la unión entre dos piezas, que le llamamos corona, y esa corona, después que le quitamos la escoria, ahora vamos a maquinarla y la vamos a desbastar solamente en el área de soldadura. Y vamos a terminar hasta que tengamos el mismo diámetro nominal de toda la flecha, ¿verdad? Entonces le llamamos cilindrado. Luego el torneado cónico. En este caso, si alguna pieza fue imagínense un cono que para X proceso se desgastó, ya no tiene el ángulo, no tiene la punta, ¿eh? Entonces se solda y se vuelve a rectificar lo que es el cono o una conicidad de alguna flecha. Tenemos otra operación que sí se llama de contornos. Esto es para hacer escalones.
a veces las flechas o ejes tienen diferentes diámetros en toda su longitud, entonces para eso sirve. Son herramientas de acuerdo a la operación, ¿eh? Luego tenemos otra que dice formas. En este caso hay ejes que por ejemplo tienen levas que no son exactamente redondas, pueden ser ovaladas, ¿verdad? Ovaladas y que puedan tener también un ángulo de inclinación cónico. Entonces ya sí, aquí vamos a encontrar formas caprichosas. Luego tenemos lo que es el achaflanado. En este caso, este chaflán es para matarle los filos, así se llama, matarle los filos en los extremos de los materiales que estemos trabajando. Es solamente hacerle un pequeño ángulo en uno de sus extremos. Esto se llama chaflán. Tronzado, que hablamos que es una cuchilla para cortar y o hacer una cavidad. Las cuchillas son normalmente, pues estamos hablando por ahí de ancho, más o menos de un cuarto. Hay más grandes, hay más chicas, ¿no? Pero si yo voy a hacer un detalle de media pulgada, pues con una cuchilla de un cuarto lo puedo hacer perfectamente. Lo único que tengo que hacer es trasladar la herramienta o mover el carro hacia uno de los costados. Izquierda, derecha, hasta que tenga yo mi media pulgada. Roscado. Podemos realizar una rosca que se deformó, que uno de sus hilos o crestas de la rosca se dañó, se trasroscó, ¿verdad? Se fue la rosca. Entonces podemos soldar y volvemos a reavivar o revivir lo que es la rosca en forma automática, ¿eh? Aquí sí es automático. Tenemos otra operación que es el maquinado para interiores. En este caso la figura me dice que estamos haciendo un escalón en una pieza hueca, que ahí metemos la herramienta, que son herramientas especiales para interiores. Y podemos hacer escalones, podemos hacer ángulos, todo lo que vieron ustedes arriba lo podemos hacer interiormente. A eso se le llama madrinado. Luego tenemos el taladrador. El taladro es que yo voy a realizar un orificio porque así se requiere en alguna flecha. Y ese orificio es de ensamble. Vamos a imaginarlo de esa manera. Y ese ensamble, como tenía juego, pues ya se abocardó, se hizo más grande. Entonces tenemos que soldar internamente. Y una vez que fue soldado internamente, pues hay que volver a revivir o a darle las dimensiones internas originales. Pero obviamente nosotros ya rellenamos de soldadura. Eso es interno. Y el moleteado es como para sujeción. Es un dibujo que se hace como especie de rombos y sirve solamente para sujeción de la pieza, ¿no? Pues estas son las operaciones básicas del torno, pero en esas operaciones obviamente hay una operación anterior, que es el restablecimiento de las piezas que están desgastadas. Y esto se ocupa mucho en las industrias, ¿no? Porque una flecha de un equipo, de una máquina, pues no se va a desechar porque tiene un poquito de juego. Entonces aquí lo que se requiere es bajar esa pieza, llevar a soldadura, después de soldadura, pues se lleva ya lo que es el maquinado o rectificado. Y se vuelve a montar y a seguir trabajando, ¿verdad? Entonces ahí es donde entramos nosotros como área de soldadura.
Bien, pues finalmente estas son las operaciones básicas. Si a ustedes les puede interesar esta área de torno, pues se pueden dirigir inclusive a YouTube. Hay infinidad de tutoriales que se refiere a lo que es el maquinado. Y es un área muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Y empezamos ya con el tema, ¿verdad? Dice soldadura por el método de costura de ejes. Estas figuras para ustedes no son desconocidas. Esas figuras las están ustedes recordando cuando estuvimos ahí en el proceso de arco eléctrico, o sea, SMAO, tanto el básico como el avanzado. Estas figuras ahí las vemos. La primera al centro, la parte superior, dice cordones y costuras paralelas. En este caso yo voy a rellenar una placa que bajó, que tuvo un desgaste, vamos, dejémoslo así, tuvo un desgaste y ese desgaste se tiene que recuperar. Obviamente no le vamos a soldar una pieza sobre de ella, la única manera es rellenar de soldadura en cordones paralelos. Ya la técnica pues ustedes lo escogerán a todo lo largo de la placa, ¿verdad? O bien de la barra a todo lo largo, que sean paralelos, ¿verdad? Que no vayan a ser viboritas. Entonces, aquí ustedes están utilizando un método de soldadura, no técnica, un método que le llamamos, si me ayudan a recordarlo, ¿cómo se llamaría este método? Son estos, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Porque hacemos un cordón sí y otro cordón no. Un cordón sí y otro cordón no. Bueno, antes de continuar, les ofrezco una disculpa por la propaganda que está por acá fuera, ¿no? A lo mejor alcanzan a escuchar, pero hagan caso omiso. Bien, entonces hacemos un cordón, sí, un espacio, sí, espacio y cordón. Ahí lo vamos a hacer de esa manera para efecto de que no vaya a tener un choque térmico, demasiada temperatura en la pieza, porque va a haber una deformación plástica, recuerde. Entonces hacemos uno sí y otro no y así sucesivamente. Pero cuando ya ustedes ya terminen, vuelven a regresar después de un X tiempo de que haya enfriado la pieza por situaciones ambientales normales. Vamos a volver a soldar. Ahora en este caso soldaríamos aquí. Vamos a soldar. El siguiente no lo haríamos. En teoría sería este, ¿verdad? Pero si yo quiero cuidar mi pieza, ¿a dónde me iría? Ah, ok, me iría hasta el otro extremo. Y posterior ya regresaría a este. Le llamamos paso de peregrino. Recuerde, paso de peregrino. Para cuidar el material base que no vaya a tener deformación. Y si con esa capa tuvo, pues se mete a maquinado y ya terminamos, ¿no? Pero si fuese el caso de que el desgaste fuera mayor que un cordón,
Recuerden, yo no puedo hacer cordones muy voluminosos, muy robustos, porque pues voy a echar a perder la pieza, porque es demasiada temperatura. Acuérdense de las fuerzas residuales, que al rato vamos a tener una pieza completamente deformada, ¿no? Entonces, son cordones controlados, temperaturas controladas, técnica controlada, amperajes controladas, velocidad controladas. Bien, si fuese el caso, repito, que aún no tenemos el suficiente material para poder recuperar esta pieza, pues viene un segundo método que se llama almohadillado, que es en la parte inferior del lado derecho. Este almohadillado es que hacemos una soldadura intermitente, paso de peregrino en una dirección, puede ser horizontal o vertical, y la siguiente capa tendría que ser en forma perpendicular, que este es el caso. Hacemos un cordón aquí, te explico, ¿sí? Y después de que terminamos vamos a hacer otro cordón de forma perpendicular para alcanzar el espesor nominal de la pieza. Recuerden, aquí esta soldadura tendrá que hacerse con espacios de tiempo para enfriamiento normal. No van a poner un ventilador, no lo van a meter a un refrigerador, no nada de eso, porque el choque térmico pues es peor, el cambio de temperatura, ¿no? Por ahí vamos a empezar a identificar que las piezas pues pueden quedar quebradizas o se pasan de dureza. Entonces estaremos alterando. Es con tiempo. Entonces de esa forma nosotros recuperamos el material desgastado por medio de soldadura. Aquí se los pongo en plano, pero más adelante lo vamos a ver ya en lo que son las flechas o ejes, ¿verdad? Sí, luego vamos a ver uno más, que es el lado izquierdo, que si yo estoy soldando una pieza de figura X, que el caso de nosotros es un eje, al final del eje, recuerden que lleva un chaflán, ¿verdad? Ya lo vimos por ahí. Yo quiero que mi soldadura salga exactamente a la orilla donde termina la barra. Quiere decir que ahí tendríamos un pequeñito problema, porque la soldadura, pues en estado de plasticidad, se nos va a chorrear un poquito o va a tener un saliente, un exceso de soldadura que al rato pues va a estar más complicado la recuperación de este material. Lo que ustedes pueden utilizar es una placa de grafito y o de cobre. Ustedes la pegan y ustedes pueden terminar su cordón o su filete hasta el final donde está la pieza de respaldo. En este caso es de carbón y o de cobre. ¿Me explico? Ustedes terminan ahí de soldar y la soldadura no va a pasar más de esa área. Y con eso vamos a tener una soldadura completamente plana. Plana en su acabado. Aquí. Completamente plano. ¿Ok? Entonces, este es el método de cómo podremos nosotros recuperar material desgastado por medio de soldadura. ¿Con qué procesos? Pues vamos, el primer proceso sería esmauda. Segundo proceso podría ser el proceso microalambre. Y el tercero, si fuese una pieza un poquito más delicada, más fino
la recuperación lo vamos a hacer con el proceso TIC. Y el proceso TIC, pues en esta semana ya lo están conociendo, ¿verdad? Apenas el día de ayer iniciamos con el proceso de TIC y en la próxima semana ya les estaré enviando lo que son ya las prácticas de proceso TIC. Entonces, cualquiera de los tres métodos lo pueden hacer. Si ustedes van a un centro de trabajo y les piden que hagan esta recuperación de material, pues tienen que estar capacitados para conocer o SMAO, o MIC, o TIC. También lo pueden hacer por medio de oxiacetileno, con material de aporte, ¿verdad? Pero son materiales o un proceso un poquito más burdo, más sucio, no tan exacto, pero si la pieza sí lo requiere, pues se puede hacer también, ¿verdad? ¿Ok? Bien, entonces recuerden, proceso de costura y si no alcanzan, proceso de almohadillado. ¿Correcto? Muy bien, vamos a la siguiente. El caso para realizar el relleno de una flecha. Una flecha que estamos diciendo recuperación. Aquí lo estamos viendo. Radial, ¿verdad? Ahí tuvo una fractura. Esta pieza se tiene que reforzar, no necesariamente maquinar, a lo mejor el maquinado pues, puede ser no requerido, pero sí la soldadura, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo de forma radial, de forma radial. ¿Qué es esto? Que la pieza esté girando y o la pieza esté fija a un ángulo de 45 grados, que estamos hablando entre 1F, 5F, 6F, ¿sí lo recuerdan? Ok. Y luego en la parte superior tenemos, obviamente, pues un componente de un eje, ¿verdad? Que estuvo una fisura. Aquí posiblemente he tenido alguna fisura y aquí he tenido algún desgaste. Aquí estamos recuperando. Entonces, esta técnica, aquí usamos una técnica, cambio de color. Aquí tenemos una técnica, ¿no? Y aquí tenemos otro tipo de técnica. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué técnica yo estaría utilizando para la recuperación de esta fisura radial? Primeramente tendríamos que hacer un bisel pequeño. Luego tendríamos que hacer un pase de relleno. Luego tendríamos que hacer una soldadura de pase y luego lo que es la corona. ¿Ok? 60-10, 60-13, 70-18. Y o hacemos el 70-18 directo, ¿no? Y o utilizamos otro tipo de soldadura de acuerdo al material base. Estos normalmente son materiales muy robustos, un H12, un M1, M2 a lo mejor, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar de soldadura. Y en la parte de acá de inferior, lo que es recuperación de el perfil en esta pieza, aquí tendríamos que realizar otra técnica. Ahí en ese caso, pues simplemente nada más con media luna es más que suficiente para rellenar.
También pueden utilizar el 8 o la espiral. Bien. Ahora, ¿cómo voy a rellenar una flecha o un eje? Nos vamos a la figura del lado derecho y nos dice que yo tengo que iniciar. ¿Se fijan aquí a ustedes? 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Esto se llama paso de peregrino. Yo voy a soldar aquí en el 1 y de ahí me paso al 2. Luego me paso al 3. Posiciones, ¿verdad? Luego me paso al 4. Y así sucesivamente para efecto de no generar un choque térmico que nos vaya a causar una deformación plástica y la deformación finalmente, ¿eh? Y esa flecha ya no sirvió. Ya no sirvió. Entonces tendríamos que cuidar la forma de irlo haciendo. Esto lo estamos viendo de frente, ¿verdad? Ya si fuera una flecha, pues vamos hasta acá, ¿verdad? Entonces a todo lo largo tendría que estar haciendo yo mi cordón. Por la parte de abajo. Por la parte de atrás, mi cordón. Por la parte de abajo, mi cordón. En esta dirección. ¿Estamos? Y de esa manera vamos permitiendo que el material no se concentre tanto la temperatura en una sola área. Estamos hablando de esto de una flecha de volúmenes pues mayores, no sé, a lo mejor de 1 metro de diámetro o más para que soporte el choque térmico, ¿verdad? Y son piezas más pequeñas, pues entonces lo haremos radial. Radial que es este que está por acá. Ese es el radial. Aquí no tengo problemas, pero si es una pieza de mayor volumen o es un ducto que tengo que rellenar para, a lo mejor no necesariamente para recuperar material, pero sí para que tenga una resistencia mayor, ¿verdad? Entonces esta es la forma. Espero que esto por favor lo tengan bien presente y cuando vayan a hacer ustedes un trabajo de reparaciones mayores, hagan esta consideración, ¿eh? Bien, vamos a una más. Aquí, ¿qué identifican ustedes que esta persona está soldando de forma radial ya en el torno? Yo puedo soldar y maquinar ahí mismo, ¿verdad? Entonces, en la parte de abajo, aquí ustedes van a identificar una cubierta para las chispas que no vayan a caer en lo que es la bancada, que es donde corre la torre portaherramientas. Lo soldo, entonces está girando, este es el chuck o el plato, aquí está girando. ¿A qué velocidades? A velocidades lentas. ¿Dónde lo van a obtener ustedes? En la caja Norton, ¿verdad? Está girando. La velocidad se mide en milímetros por minuto. O sea, se imaginarán que es una velocidad muy lenta. Estamos hablando entre, no sé, a lo mejor 70, 80, 90 milímetros por minuto.
¿Por qué tan lento? Bueno, porque requerimos un tiempo para poder hacer el depósito de soldadura. ¿Y qué otra cosa identifican ustedes aquí? Que esta persona está soldando doblemente. Aquí tenemos la soldadura y aquí tenemos otro más. Tenemos una antorcha en la parte de arriba y tenemos otra antorcha. Otra antorcha. Díganme ustedes, ¿ya conocen qué proceso está soldando el operador? ¿Es arco eléctrico? ¿Stick? No, ¿verdad? El proceso es de microalambre. Tiene las dos antorchas. Por eso yo les decía que ahora que llegáramos al proceso de microalambre, pues ustedes a lo mejor me iban a reclamar, ¿verdad? Porque, oiga, es el proceso más noble que existe, muy sencillo y muy fácil de trabajar. Y es el que nos hubiera enseñado desde el principio, ¿verdad? Pero como ya vieron ustedes en esta presentación de que un operador de soldadura debe de conocer más de un proceso, más de un proceso. Y deben estar capacitados, ¿correcto? Bien, pues ya sea que, como lo dijimos anteriormente, lo hacemos de forma manual o de forma automática. De forma automática, en este caso, pues aquí es el radial. Perfecto. Bien, vamos a la siguiente. Y aquí, este es el tradicional, ¿verdad? Se arranca de viruta y rectificado de ejes. En este caso, pues yo ya uní o recuperé parte del diámetro desgastado. Hicimos una soldadura en el torno. Ahí mismo lo puse a girar. Ahí mismo puse la cubierta para cubrir la bancada. Y podemos estar soldando. Podemos estar soldando. Ese es radial. Posterior de este proceso, pues ya viene lo que es el maquinado. Se le puede llamar arranque de viruta, cilindrado o torneado. De esa forma lo podemos nosotros mencionar. Y esto pues son procesos que igual a lo mejor no les toque a ustedes lo que es el maquinado, pero sí la soldadura. Y aquí sí, no puede existir, no que no deba, no puede existir socavación, porosidad, fisuras, falta de fusión y tantos defectos que existen en soldadura. Aquí sí tiene que ser soldado perfectamente bien. ¿Estamos? Bien, vamos a pasar a la siguiente. Mecanizado. Ya una vez que fue recuperada la pieza, pues ahora viene lo que es rectificar las dimensiones nominales de la pieza. Aquí al lado derecho pues está soldado, ¿no? Aquí se ve lo que es la área soldadora, ¿sí? Pero aparte de eso pues se tiene que maquinar, ¿verdad? Y ese es el proceso maquinado. Esto que ven hasta aquí son los insertos. Son pastillas de tungsteno. Que tiene 2, 4, tiene 6 filos. O sea, se puede estar intercambiando. Esos insertos ya no se afilan. El buril sí se afila.
para hacer el proceso de mecanizado. ¿Entendido? Vamos a la siguiente. Ahora, yo voy a rectificar una pieza a su diámetro nominal. Un eje, una flecha X. Pero da el caso de que pues el acabado de la flecha o del eje tiene que ser pues casi un acabado a espejo, que el maquinado difícilmente me lo va a dar, o el mecanizado. Entonces tendríamos que meterlo a un proceso de rectificado, una rectificadora. Esta rectificadora es de superficies cilíndricas. Hay otras para superficies planas, ¿verdad? Entonces aquí lo que está haciendo es como si estuviéramos arrancando viruta y estamos rectificando, dándole el acabado a la pieza con un acabado a espejo. Es un acabado muy exacto. Porque esta flecha, vamos a imaginar que va ensamblada en alguna otra pieza, en alguna funda, por decir algo. Entonces tendrá que ser muy exacto, ¿eh? Vamos a pasar al final. Aquí. Aquí estamos rectificando. Ustedes ven el acabado, prácticamente es espejo, con diferentes escalones, porque así es la pieza. Y el corte, pues realmente es milésimas, ¿no? Una milésima, 2 milésimas, cuando mucho, 3, o sea, ya muy exagerado, o sea, son cortes muy superficiales. Y si ustedes se fijan, realmente la unión de soldadura, pues no se nota. La unión de soldadura no debe de tener una decoloración o cambio de color, ¿verdad? Debe quedar exactamente del material base, porque si no, pues ahí vamos a tener una situación de que se pueda presentar nuevamente el desgaste y o la fisura, ¿verdad? Entonces, estamos rectificando con discos para pulir, no de desbaste. Estamos ahí puliendo, ¿verdad? Aunque pareciera ser que es desbaste, no. Estamos puliendo. Bien, y con esto vimos lo que es la recuperación de superficies planas o cilíndricas por medio de soldadura. ¿Y qué métodos estaríamos utilizando? Vamos a recordar que es por costura, y en caso que no se alcance el objetivo, pues tendremos que hacer otra pasada en forma perpendicular y se llamaría almohadillado. Están las dos técnicas, ¿verdad? Y al final, si se requiere llevar la soldadura hasta uno de sus extremos, pues vamos a utilizar un material de refuerzo que es de grafito, en este caso es carbón, como si fueran los electrodos para arco aire, que son de carbón, ¿verdad? De grafito. Y o alguna placa, algún material que sea de cobre. Y con eso estamos haciendo la recuperación. Posterior a eso, pues se pasa a otro departamento de maquinados. Si fuese el caso, pues también a ustedes les tocaría uno por ahí, ¿verdad? Pero esto es el mantenimiento industrial. Es el mantenimiento industrial. Y con esto prácticamente damos por terminado. Recuerden que ya estamos a punto de terminar. Y en la próxima semana, pues nos estaremos ya comunicando en videollamada para dar una conclusión de nuestro curso, proceso TICMIC avanzado. Y recuerden estar viendo los videos
de práctica. En esta semana ya nos toca lo que es el proceso TIC. ¿Les parece? Bien, pues les agradezco mucho su atención y nos estamos viendo. Gracias.